La invasión de Timor Oriental en 1975 y su posterior ocupación por Indonesia es un episodio clave en la historia del sudeste asiático, marcado por tensiones coloniales, una guerra de independencia, violaciones de los derechos humanos y un eventual movimiento hacia la autodeterminación. Este conflicto tuvo profundas implicaciones políticas y humanitarias para la región y el mundo. Timor Oriental fue colonizado por Portugal en el siglo XVI, mientras que el resto de la isla de Timor, conocida como Timor Occidental, fue colonizada por los Países Bajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Timor fue invadida por Japón, pero tras el conflicto Portugal retomó el control de Timor Oriental. En los años 70, con la descolonización global, muchas antiguas colonias portuguesas en África y Asia comenzaron a buscar su independencia. Tras la Revolución de los Claveles en 1974, que derrocó a la dictadura de Salazar, el nuevo gobierno portugués inició un proceso de retirada de sus colonias, incluida Timor Oriental. A medida que Portugal se retiraba, diferentes facciones dentro de Timor Oriental comenzaron a surgir, lo que generó tensiones políticas internas. Las principales fuerzas políticas en Timor Oriental eran tres. El primero era el Frente Revolucionario de Timor Leste Independiente, también conocido como Fretilin, un grupo socialista que abogaba por la independencia total de Timor Oriental. El segundo grupo, Unión Democrática Timorense, también conocido como UDT, un partido que inicialmente abogaba por una federación con Portugal, pero que posteriormente apoyó la independencia. Y el tercer grupo, la Asociación Popular Democrática Timorense, también conocido como APODETI, un pequeño partido que apoyaba la integración con Indonesia, argumentando que esto proporcionaría más estabilidad. En agosto de 1975, después de que las tensiones entre el Fretilin y la UDT aumentaran, estalló una breve guerra civil entre las facciones. El Fretilin, que tenía una fuerte base popular y el apoyo de la mayoría de las fuerzas armadas locales, salió victorioso en este conflicto. El 28 de noviembre de 1975, el Fretilin proclamó la independencia unilateral de Timor Oriental. Indonesia, liderada por el presidente Suharto, se opuso fuertemente a la independencia de Timor Oriental. Suharto temía que un Estado independiente gobernado por el Fretilin, un partido de inclinación marxista, pudiera desestabilizar la región y servir como inspiración para movimientos comunistas en Indonesia. Además, había preocupación de Timor Oriental que se pudiera alinear sus intereses con China o la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo que iría en contra de los intereses geopolíticos de Indonesia y sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos y Australia. El 7 de diciembre de 1975, Indonesia lanzó la Operación Seroja, una invasión militar a gran escala de Timor Oriental. El asalto comenzó con un ataque aéreo sobre la capital, Dili, seguido por el desembarco de tropas. La invasión fue extremadamente violenta. Se estima que miles de timorenses murieron en los primeros días del ataque y la ciudad de Dili fue brutalmente ocupada. Indonesia justificó la invasión alegando que estaban respondiendo a una solicitud de integración hecha por representantes de Timor Oriental. Aunque esta afirmación fue ampliamente vista como fabricada, el Fretilin y sus seguidores huyeron a las montañas y comenzaron una guerra de guerrillas contra las fuerzas indonesias que persistió durante más de 2 décadas. A pesar de la brutalidad de la invasión, la reacción internacional fue en gran medida moderada. Las Naciones Unidas condenaron la invasión y no reconocieron la ocupación indonesia, pero no se tomaron medidas significativas para presionar a Indonesia. Esto se debió en gran parte a la Guerra Fría. Indonesia era un aliado clave de Estados Unidos y otros países occidentales que veían a Suharto como un baluarte contra el comunismo en el sudeste asiático. Australia y Estados Unidos en particular, aunque expresaron preocupación por la situación humanitaria, no buscaron confrontar directamente a Indonesia. De hecho, ambos países desarrollaron relaciones más estrechas con Indonesia durante los años de ocupación. Durante los 24 años siguientes, Timor Oriental estuvo bajo ocupación militar indonesia. Este periodo fue marcado por una brutalidad inimaginable. Se estima que más de 200.000 timorenses, aproximadamente un tercio de la población, murieron debido a la guerra, el hambre y las enfermedades provocadas por las políticas de ocupación. El ejército indonesio llevó a cabo campañas de represión contra los guerrilleros del Fretilin y la población civil, incluyendo asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y la destrucción de aldeas. A pesar de la represión, el Fretilin y otras fuerzas de resistencia continuaron luchando contra la ocupación. Las condiciones de Timor Oriental se hicieron cada vez más conocidas a nivel internacional
internacional gracias a los esfuerzos de activistas de derechos humanos y de la diáspora timorense, que denunciaban las atrocidades cometidas por el ejército indonesio. El régimen de Suharto en Indonesia comenzó a debilitarse en los años 90 debido a problemas económicos, corrupción y presión interna. En 1998 Suharto fue derrocado, lo que abrió una nueva etapa en la política de Indonesia. Bajo el nuevo presidente Habibie, Indonesia enfrentaba crecientes presiones para abordar la cuestión de Timor Oriental. En el año de 1999, Habibie permitió que se llevara a cabo un referéndum en Timor Oriental para decidir su futuro. El 30 de agosto de ese año, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, el pueblo de Timor Oriental votó abrumadoramente a favor de la independencia, con más del 78% de los votos a favor. Las respuestas de la milicia pro-indonesias fue brutal. Tras el referéndum, desataron una ola de violencia que resultó en la muerte de miles de personas y la destrucción de gran parte de la infraestructura del país. Finalmente, una intervención internacional liderada por Australia bajo el mandato de la ONU puso fin a la violencia. En 2002, Timor Oriental se convirtió en un estado independiente bajo el nombre oficial de República Democrática de Timor-Leste. La invasión de Timor Oriental y la ocupación indonesia tuvieron consecuencias devastadoras para el país. La larga guerra y la represión dejaron profundas cicatrices en la sociedad timorense, con miles de muertos y desplazados. Sin embargo, la resistencia y la presión internacional finalmente lograron que el país alcanzara su independencia en el año 2002. Desde aquel momento, Timor-Leste ha enfrentado desafíos significativos en términos de desarrollo, estabilidad política y reconciliación. A pesar de ello, el país ha trabajado para construir instituciones democráticas y avanzar hacia un futuro más próspero, aunque la pobreza sigue siendo un problema grave. La invasión de 1975 es un recordatorio que uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del sudeste asiático y las atrocidades cometidas durante la ocupación indonesia siguen siendo un tema importante en la lucha por la justicia y la memoria histórica en Timor-Leste.